Sean todos bienvenidos a una nueva cobertura de Ñan de Franja. Hoy todo el staff completo aquí desde la ciudad de Mallorquín. El Club Olimpia haciendo de visita contra el General Caballero. Me encuentro aquí con mi compañera Beta. Beta, buenas noches. Hola compañeros, ¿qué tal? Muy feliz por estar aquí desde Mallorquín con Ñan de Franja presente en esta hermosa caravana que vino a alentar a Olimpia el día de hoy, y toda la previa vas a estar viendo de nada más y nada menos que Ñan de Franja. Bueno, excelente Beta. Aquí me encuentro con mi compañero Daniel Ortiz. Dani, va al aporte. Vale, y Jesús, feliz porque vinimos bus repleto. Ñan de Franja trajo un bus repleto, caravana, vinieron Ciudad del Este, Hernandarias, Asunción presente. Ñan de Franja, como siempre, se acopló con mucha gente, con un bus exclusivo. Y si te querés unir para el viaje a Santa Fe, unite con Ñan de Franja. Bueno, nos encontramos aquí con una hermosa familia que están siendo presentes esta tarde acompañando al Club Olimpia. Vamos a empezar saludando acá al señor de mi izquierda. Señor, buenas tardes. Muy buenas tardes, estoy muy contento de participar aquí en el Club Olimpia, el más grande de América. Siempre Olimpia campeón, compañero. Bueno, hermosa familia. ¿Te acompaña tu papá o tu suegro? Es mi suegro, mi esposa y mi hija Natalia. Bueno, ya saluda a mitad de techo de Corea. Dale. Señora, buenas tardes. Buenas tardes para todos, estamos contentos de estar aquí. Y Olimpia va a ganar, por supuesto, 4-0. Espectacular, ahí el optimismo. Acá esta princesita que le acompaña a tu hija. Sí, es mi hija. Bueno, vamos a saludar. Mami, ¿cuál es tu nombre? Natalia. Natalia, qué lindo ahí con su remera de la Olimpia. Y acá con el señor. Voy a pasar un ratito acá. Gente tuyo, acá. Don, va el aporte. Y por ahí está ahí. ¿Cierto vio donde la patrona, ve? Sí, ya ego supe. Es por nada, Ya ahí está ella, yo jugué ya esa mila partido, tú sabes, con Paraguay, ¿ves? Porque Olimpia solamente es la huerúa la Copa Hawaiiana y en también la vida. Un orgullo como siempre. Ya enseñan de jugador, cuarañan de hinchape. Prácticamente la ciudad se quedó quieta porque Olimpia está presente hoy acá. Sí, Olimpia está presente y entonces ya pues ya está sube tu chaiga tu jamonesa ñana. Bueno, después, ¿cuántos señor usted va a acompañar a Club Olimpia? ¿Es primera vez o ya? Primera vez. Bueno, tenemos la fortuna acá que las cámaras Ñan de Franja van a documentar este hermoso momento acá con la familia, acá con los compañeros. Y para cerrar la nota, señor, muchas gracias por el tiempo, felicitaciones por este trabajo y que disfrute del gran partido. Muchas gracias a usted, sí que por la paciencia, y Olimpia siempre campeón. Vamos a acompañarle siempre. ¿Qué tal? ¿De dónde está viniendo? Ciudad del Este, vení con la nena. Sí, siempre alentando a la Olimpia, venimos de lejos, ¿verdad? Como siempre. Y acá está la demostración de mi hija. Como siempre, yo desde school empecé con mis papás y eso, ahora mi hija conmigo. Gracias a Dios ya está allá en la cancha. Vamos, ¿cuánto la primera ola suele traer? A ver, ¿cuántos años tiene? La tercera vez, ahí estuvimos ya en el clásico y todo. La tercera vez ya que estamos en el estadio. Contra Sol estuvimos en el clásico y ahora acá. ¿Animan a traerle entonces? Sí, gracias a Dios salimos todo bien ahora y volvemos otra vez. Sí, ella no llora, si no te arma quilombo. Siempre alienta. Alentale ya. Aquí le sigue Olimpia donde juguemos. La que daría la vida por los colores. Como siempre, Olimpia siempre. Todos lados, decime, tu resultado por último, tu resultado para el final. Y ojalá que ganemos, vamos a ganar. Ahí no va a decir. 2-0. Nos encontramos aquí con esta hermosa familia. ¿Tu nombre? Julio Núñez, ¿De dónde vienen? en la ciudad de Caguazú. ¿Tu nombre? Sandra Valdés. Todos de Caguazú. Los tres de Caguazú. Hoy vinieron a alentarle a Olimpia. ¿Qué tal le ve a Olimpia para hoy? Hoy va a ganar 2-0 Olimpia. ¿Y ella cómo se llama? Ella se llama Milene. ¿Primera vez que viene a la cancha o ya le trajiste? O sea, viene a ver la Olimpia primera vez. Soy fanática ya también de Olimpia. Entonces toda la vida de Olimpia. Así mismo. ¿Y qué tal también le ve a Olimpia para el juego de su partido de Copa? O sea, muy importante para que Olimpia gane y se ponga bien también en la fase de grupo. Así mismo, y esperemos que recojan un buen resultado. Esperemos que así sea porque hace falta. Estamos medio mal, pero Olimpia está acostumbrado siempre a tropezar y volver a levantarse, ¿verdad? Claro. A ver, un resultado para hoy. 2-0 esperamos que gane. ¿Con goles de quién? Va a meter gol Derly González y Guillermo Paiva, el goleador de Olimpia. Viajé mucho más que una hora.